Bienvenidos, esto es Informe Extra. Francia ha entrado en una grave crisis política. El primer ministro, Michel Barnier, ha presentado su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Aunque se mantendrá en funciones hasta que se designe un nuevo primer ministro, esto genera mucha incertidumbre en el país. Vamos con el informe. El primer ministro francés, Michel Barnier, fue destituido este miércoles tras perder una moción de censura en la Asamblea Nacional, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno en caer por este procedimiento desde 1962. La votación, apoyada tanto por la izquierda como por la derecha, obtuvo 331 votos contra su administración, sumiendo al país en una profunda inestabilidad política. El colapso del gobierno de Barnier, que había intentado imponer su presupuesto para el 2025 mediante un controvertido mecanismo constitucional, refleja la creciente fragmentación del Parlamento francés. Su breve mandato de 3 meses será recordado como el más corto en la historia del país. La destitución de Barnier supone un duro golpe para el presidente Emmanuel Macron, quien ahora deberá nombrar un nuevo primer ministro en un contexto de gran polarización política. Sin mayoría en el Parlamento y con su autoridad debilitada, Macron enfrenta llamados para que renuncie, especialmente desde sectores de la derecha liderados por Marine Le Pen. La incertidumbre complica aún más la aprobación de un presupuesto antes del 21 de diciembre, una fecha crucial para evitar un cierre administrativo del gobierno. Entre las medidas más controvertidas del presupuesto rechazado están el aumento de impuestos y recortes al gasto, incluidos retrasos en ajustes de pensiones a la inflación. El panorama político francés, marcado por divisiones y crisis económicas, plantea serios desafíos para el liderazgo de Macron en la recta final de su segundo mandato. Bueno, Michel Barnier, el primer ministro saliente que ha presentado su carta para renunciar, es un político de 73 años con amplia trayectoria, tanto a nivel de Francia como a nivel europeo. Veamos parte de su trayectoria. Ha sido comisario de Política Regional de la Unión Europea entre el 2010 y el 2014, ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Jacques Chirac, también ministro de Agricultura y Pesca durante el gobierno de Nicolas Sarkozy, y además comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea entre el 2010 y el 2014. En septiembre de este año fue nombrado primer ministro por Emmanuel Macron. Para entender la crisis y la situación que está pasando Francia actualmente, tenemos que entender cuál es el sistema político que existe en Francia. En Francia hay un sistema semipresidencial. Tienen un presidente que es el jefe de Estado y también un primer ministro como jefe de gobierno. El primer ministro es designado por el presidente de la República y ambos responden ante el Parlamento, que además es bicameral. Bueno, por lo general en Francia el presidente nombra como primer ministro a un político de su coalición, de su grupo partidario, de su partido político. En caso de no tener una mayoría, lo que habitualmente se ha dado en Francia, aunque no es muy común tampoco, es un gobierno de cohabitación, es decir, que el presidente designa como primer ministro a alguien de la oposición. Y en este caso no ha sido así. Con el nombramiento de Michel Barnier, se ha dado una situación en la que se ha nombrado a un primer ministro que no pertenece a una mayoría. Recordemos, para entender la crisis política que está pasando Francia, que Emmanuel Macron disolvió constitucionalmente el Parlamento y adelantó las elecciones en junio. Esto se debió a que durante las elecciones para el Parlamento Europeo, el partido de derecha dura, Agrupación Nacional, antes llamado el Frente Nacional, de Marine Le Pen y Jordan Bardella, obtuvo muy buenos resultados. Entonces, a pesar de que no estaba en la obligación de hacerlo, con el fin de aumentar réditos políticos, Emmanuel Macron trató de adelantar, disolvió el Congreso y adelantó las elecciones parlamentarias. Pero los resultados fueron bastante desfavorecedores para el oficialismo, ya que en la primera vuelta que se dio el 30 de junio, la Agrupación Nacional quedó en el primer lugar. Entonces, Macron habló pues del peligro de la ultraderecha, del fascismo y de la necesidad de un cordón sanitario
contra la agrupación nacional que tenía posibilidades de tener una mayoría absoluta en el Parlamento. Es así que el oficialismo del partido Ensemble, que es una coalición, traducido como Juntos, hace causa común con la izquierda radical del Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, o Mélenchon, quien es un político de izquierda extrema. Ambos hacen causa común para evitar un triunfo en segunda vuelta en las elecciones parlamentarias de la agrupación nacional. ¿Y cuál fue el resultado? El 7 de julio, el partido que queda en primer lugar no fue el oficialismo, sino el Nuevo Frente Popular, liderado, como lo he señalado, por Jean-Luc Mélenchon, quien desde ese momento empezó a exigir la designación pues, la creación de un gobierno de izquierda, de un gobierno de cohabitación, con él como primer ministro. Ahora, veamos pues las declaraciones. Por ejemplo, esta es la postura que tiene Jean-Luc Mélenchon con respecto a la caída del actual primer ministro. Él ha señalado vía X lo siguiente: la inevitable censura se ha producido. Incluso con un Barnier, cada 3 meses, Macron no durará 3 años. Y es que además también está exigiendo su dimisión, la renuncia de Emmanuel Macron. Lo ha hecho mediante, hay un banner en su cuenta X que señala, firmen la petición de mandar por la destitución de Emmanuel Macron. La izquierda de Francia está bastante molesta por el hecho de que, a pesar de haber quedado en primer lugar en las elecciones parlamentarias, no se nombró a Mélenchon como primer ministro, sino que se mantuvo como primer ministro a alguien del oficialismo. En este caso, Barnier en reemplazo de Gabriel Attal, un político mucho más joven. Ahora, con respecto a la derecha, también está bastante molesta con Emmanuel Macron en vista de, teniendo presente la satanización y la demonización que se hizo de la agrupación nacional, tildándolos de un partido fascista. Y si bien son un partido de derecha dura y su fundador, digamos que coqueteaba con el fascismo, el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, la realidad es que no se trata de un partido fascista, es un partido de derecha dura. Incluso ha apoyado en algunas ocasiones proyectos de ley promovidos por el oficialismo, como el reconocimiento del aborto. Pero bueno, la manzana de la discordia, al margen de todo digamos que la gota que derramó el vaso fue el debate por el presupuesto para el año 2025. Este presupuesto presentado por Barnier consistía en, entre otras cosas, en el aumento de impuestos de manera temporal para las grandes empresas y además la reducción del gasto público. A esto se opuso tanto la derecha dura como también la izquierda dura, la izquierda radical. Veamos un mensaje de su cuenta de X del líder de la agrupación nacional, Jordan Bardella, quien señala lo siguiente, voy a citar. Este presupuesto era un presupuesto de recesión peligroso para el país. Protegíamos a Francia y sus intereses económicos. Estamos listos para retomar la discusión presupuestaria con el nuevo gobierno que será nombrado en las próximas horas. Y en otro mensaje de X señaló lo siguiente: asumimos nuestras responsabilidades bloqueando un presupuesto que aumentaba los impuestos en 40.000 millones de euros adicionales. Protegíamos a los franceses de las elecciones legislativas. Surgió una nueva situación política que ya no se puede ignorar. Y es que también, además de que la izquierda radical quedó en primer lugar en los hechos, el partido más votado fue la agrupación nacional, a pesar de no haberse impuesto en las elecciones parlamentarias. Bueno, esto desencadenó, el tema de los presupuestos desencadenó la caída de Michel Barnier. Acabaron presentando una moción de censura y para ello requerían 288 votos de los 557 votos de la Cámara Baja del Parlamento francés y lo lograron con 331 votos. Es así que el primer ministro presentó su dimisión ante Emmanuel Macron. Michel Barnier ha sido el primer ministro más corto de la historia moderna de Francia, desde que se estableció la Quinta República en 1958, por Charles de Gaulle, el Estado francés actual. No ha habido primer ministro que dure tan poco. Ni siquiera ha pasado de los 100 días. Ahora, la situación del gobierno de Emmanuel Macron es bastante complicada,
Porque, por un lado, ¿qué es lo que puede hacer? Nombrar un primer ministro también del oficialismo, también de su partido político, si es que en caso de hacer esto no hay garantía de que vuelva a ser tumbado este próximo gobierno. Entonces también estaría la alternativa de un gobierno de coalición. Y este gobierno de coalición, ¿qué? Sería con la izquierda radical que está disgustada por el hecho de que, a pesar de haber quedado en primer lugar en las elecciones parlamentarias, no se designó como gobierno a Jean-Luc Mélenchon, o lo haría acaso con la derecha de la agrupación nacional tan demonizada por el oficialismo francés. En todo caso, queda por esperar cuál será la decisión de Emmanuel Macron, que al momento de esta edición aún no se pronuncia, pero ha señalado que va a dar un discurso a la nación en las próximas horas. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Georgia. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Estados Unidos se ha posicionado en respaldo de Georgia, este pequeño país del Cáucaso amenazado por Rusia, que está pasando por una grave crisis política debido a que su gobierno, tildado de prorruso, ha suspendido el acuerdo del proceso de integración a la Unión Europea, lo que ha generado manifestaciones y una grave crisis política. Vamos con el informe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado condenando la violencia ejercida por el partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, contra ciudadanos, manifestantes, periodistas y figuras de la oposición. Blinken instó al cese de tácticas represivas como detenciones arbitrarias y uso de fuerza física, y subrayó la necesidad de liberar a los detenidos por ejercer su derecho a la asamblea pacífica y la libertad de expresión. Además, enfatizó que los responsables del uso ilegal de la fuerza deben rendir cuentas. Este pronunciamiento se produce en medio de intensas protestas en Georgia tras las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, en las que el partido Sueño Georgiano se declaró vencedor. La oposición y numerosos ciudadanos han denunciado irregularidades electorales y acusan al gobierno de inclinarse hacia Rusia, especialmente después de que se suspendieran las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea hasta el 2028. Las manifestaciones han sido reprimidas con cañones de agua y gases lacrimógenos, resultando en cientos de detenidos y decenas de heridos. La presidenta de Georgia, Salome Zurabichvili, ha respaldado las demandas de la oposición, calificando las elecciones de no transparentes y denunciando la injerencia rusa. Ha solicitado la repetición de los comicios y ha condenado la represión policial. En su comunicado, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Georgia, así como las aspiraciones euroatlánticas de su pueblo. Advirtió que quienes socaven los procesos o instituciones democráticas en Georgia serán responsabilizados y mencionó la preparación de sanciones adicionales. Este posicionamiento refleja la preocupación internacional por la situación en Georgia y el respaldo a los derechos democráticos de sus ciudadanos. El partido oficialista en Georgia es Sueño Georgiano, un partido que con el tiempo ha ido cambiando de posturas. Fue fundado en el año 2012 y tras cambiar de posicionamientos actualmente es un partido nacionalista, conservador, prorruso y además con posturas euroescépticas, contrario pues a la integración de Georgia a la Unión Europea. El partido, el líder, el primer ministro perteneciente a este partido es Irakli Kovacsits, quien además quien es primer ministro desde hace 2 años y es el líder de facto del partido, a pesar de tener el cargo de secretario general del partido, secretario político. Antes fue presidente del partido, pero en los hechos, como primer ministro y como secretario político, es el verdadero líder de este partido que tiene una postura marcadamente prorrusa. En octubre de este año se realizaron las elecciones parlamentarias en Georgia. Georgia tiene un parlamento de 150 escaños y el oficialismo, es decir, el partido Sueño Georgiano, obtuvo 89 escaños, es decir, la mayoría absoluta.
mientras que los partidos de oposición tan solo obtuvieron 61 escaños. Concretamente, Coalición para el Cambio 19, Unidad Movimiento Nacional 12, Georgia Fuerte 14 y Por Georgia 12 escaños tan solo. Esto ha permitido al primer ministro poder proceder y gobernar sin trabas legislativas. Y a partir del jueves pasado, a raíz de la decisión del gobierno de Georgia de suspender el proceso de ingreso de este país a la Unión Europea, estallaron protestas. La oposición está bastante descontenta con esta decisión, tacha o tilda al primer ministro de prorruso, y bueno, hay una grave crisis política en el país. Y además señalan pues, que hubo irregularidades en las elecciones que dieron esta mayoría a Sueño Georgiano en el Parlamento. Bueno, de esto no hay evidencia, pero es la postura y lo que señala la oposición. Ahora, se entiende la indignación frente a un gobierno que aparentemente es prorruso. Sueño Georgiano ha adoptado en los últimos años posturas, por ejemplo, favorables favorables a Rusia, por ejemplo, en el contexto de la guerra de Ucrania. Y más aún el acercamiento, el frenar el proceso de ingreso a la Unión Europea es una clara manifestación de una postura favorable a Rusia, que está interesada en que los países que están cerca de su esfera de influencia se alejen está interesada en que no se alejen de su esfera de influencia para pasar a entrar en la esfera de influencia de las potencias occidentales. La indignación además se entiende si es que uno recuerda que en el año 2008 se dio un conflicto en el que Rusia intervino militarmente en Georgia. Ese año estaba también el país en un proceso de integración con la Unión Europea y también con la OTAN, y Rusia promovió a los grupos separatistas del país en las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur. Esto generó un conflicto con el gobierno georgiano, hubo un conflicto militar, hubo enfrentamientos en Osetia del Sur y Rusia acaba interviniendo bajo la excusa de proteger a los ciudadanos de Osetia del Sur, muchos de los cuales tenían también pasaporte ruso. En 5 días murieron unas 500 personas y finalmente Osetia del Sur y Abjasia acabaron independizándose de facto de Georgia y volviéndose países independientes pero controlados por Rusia. En el marco de estas manifestaciones, incluso la presidenta, porque hay jefe de Estado, presidenta y jefe de gobierno, quien es el primer ministro prorruso, se ha posicionado también a favor de las manifestaciones. Salomé Zurabichvili, que es la presidenta, está también respaldando la posición de los manifestantes quienes están interesados o son partidarios de la integración y la unión y el acercamiento a la Unión Europea. Por otra parte, el presidente de Ucrania también se ha posicionado a favor de las manifestaciones. En un mensaje de su cuenta X, Volodymyr Zelensky señaló que no podemos permitirnos perder a nadie en esta región. Ni a Georgia, ni a Moldavia, ni a Ucrania. Debemos permanecer unidos para defendernos de Moscú. Ucrania ha impuesto sanciones a Iván Shishvili y a sus asociados, 19 individuos que están traicionando los intereses de Georgia y de su pueblo. Ahora, la intención de Rusia de mantener su influencia en Georgia es histórica. Georgia históricamente perteneció al Imperio Ruso y también a la Unión Soviética. En 1918, en el contexto de la guerra civil rusa producida tras la Revolución Rusa, Georgia se independiza y crea la República Democrática de Georgia, que en 1921 fue anexada a la Unión Soviética. El propio Stalin era georgiano y durante su régimen totalitario promovió lo que se conoce como la rusificación de la Unión Soviética mediante deportaciones masivas de población étnicamente rusa a los distintos confines de la Unión Soviética. Y los problemas de grupos separatistas en países que no son Rusia, que son generalmente población prorrusa, es herencia de estas políticas que se dan durante el estalinismo.
Ahora, la situación de Georgia, de alguna manera, en este sentido, es parecida a la de Ucrania y a la de Moldavia, salvando las grandes diferencias, en el sentido de que existen poblaciones que tienen el interés de acercarse a Rusia, población prorrusa, población étnicamente rusa. En el caso de Ucrania, esto ha llevado a una guerra. Tenían la región del Donbass, donde había separatistas rusos y donde se han establecido pues, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son estados títeres de Rusia. En el caso de Moldavia está la región de Transnistria, que también tiene población prorrusa y además presencia militar rusa. Y en el caso de Georgia tenemos pues el caso de Osetia del Sur y Abjasia. Y además de todo esto, el interés de Rusia de mantener a este país alejado de la esfera de influencia de las potencias occidentales. En el marco de toda esta crisis, Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, ha publicado un comunicado en el que señala lo siguiente, y voy a citar. Entre otras cosas, señala que Estados Unidos ha sido socio de Georgia y del pueblo georgiano durante más de 32 años. Nuestra asociación se ha basado en nuestro amor compartido por la libertad y la democracia y el deseo de ver a Georgia en la familia euroatlántica. Estados Unidos condena enérgicamente la violencia brutal e injustificada del Partido Sueño Georgiano contra ciudadanos manifestantes, miembros de los medios de comunicación y figuras de la oposición de Georgia. Exhortamos al Partido Sueño Georgiano que cese sus tácticas represivas. Estados Unidos se solidariza con el pueblo georgiano y sus aspiraciones democráticas, quienes socaven los procesos o las instituciones democráticas en Georgia, incluidos quienes suprimen el derecho de los ciudadanos georgianos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, deberán rendir cuentas. Bueno, para terminar, estas manifestaciones de alguna manera recuerdan al Euromaidán, que fueron manifestaciones que se dieron en Ucrania a fines del 2013 e inicios del 2014, precisamente como producto de la decisión de un gobierno prorruso, el de Víktor Yanukovych, de suspender el acercamiento de Ucrania, en este caso un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. El Estado de Israel, a través de los estados mediadores de Egipto y Qatar, ha propuesto al grupo terrorista Hamás un alto al fuego a cambio de la entrega de rehenes. Ya la guerra de la Franja de Gaza va más de unos 14 meses y bueno, ha producido la muerte de más de 40.000 personas, la mayoría de estas civiles. Aún hay incertidumbre acerca de cuántos rehenes de los capturados por este grupo terrorista el 7 de octubre del año pasado siguen con vida. El punto es que la propuesta del Estado de Israel es un alto al fuego a cambio pues, también del intercambio de estos rehenes por prisioneros de este grupo terrorista, incluso algunos que tenían condenas de cadena perpetua por sus actos en contra de ciudadanos del Estado de Israel. Definitivamente el debilitamiento de Hamás y la muerte de sus principales líderes, Ismael Haniyeh, hace unos meses, y también Yahya Sinwar, quien manejaba este grupo terrorista en la propia Franja de Gaza, ha debilitado a Hamás, que en los hechos ya no gobierna en la Franja de Gaza, aunque existen focos que mantienen la lucha contra las fuerzas de ocupación del Estado de Israel, quienes buscan, que pareciera haber impuesto primero el objetivo militar de acabar con esta organización terrorista y en segundo lugar la liberación de los rehenes. Pero bueno, como podemos apreciar, una vez ya debilitado esta organización terrorista, se está presentando pues esta propuesta y se esperará en los próximos días la decisión pues, de este grupo terrorista de continuar o no con las acciones militares o aceptar el alto al fuego y liberar a los rehenes. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.